Entonces me vuelvo a conectar contigo acá para compartir la pantalla. Sí, ingeniero Adel, por favor. Y ya estamos en vivo. Ok. Entonces, adelante, Ruby, por favor. Sí, gracias. El Instituto Politécnico Nacional, ESIA-Ticomán y la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias, OPEG, a cargo del presidente Edwin Uriel Hurtado González, el vicepresidente Alberto Morales Olvera y nuestras compañeras y miembros de la OPEG, Perla Medina, Diana Aguilar y su servidora, Rubí Viada Pastrana, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencia que lleva por título Tierra, un mundo dinámico, volcánico, sorprendente y peligroso. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Javier Becerril Ayala, quien nos hablará acerca de desarrollo de software para geociencias y perspectivas. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, haré lectura de su semblanza. Javier Becerril Ayala, analista, diseñador y programador de software en geociencias. Estudios profesionales. Ingeniero geólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional en 1990. Candidato a maestro en Ciencias de la Computación, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en 1998. Desarrollo profesional. Instituto Mexicano del Petróleo, División de Sistemas Técnicos de la Gerencia de Tecnologías de la Información de 1987 a 2006. Geostrat Technology, Paleo Solutions, director de desarrollo de software de 2006 a 2010. Sistemas de Información Geográfica, de 2011 a 2012. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Temple Proyecto, de 2012 a 2016. Freelancer, de 2017 a la actualidad. Premios y reconocimientos. Primer lugar en aplicación industrial en el Instituto Mexicano del Petróleo en el 2005. Primer lugar en los premios nacionales en Ingeniería Geológica, Antonio García Rojas en 1991. Segundo lugar en premios a la mejor tesis del Instituto Politécnico Nacional en 1992. Desarrollo humano. Arquidiócesis de México, Centro de Formación en Humanidades. Foros de conferencias. Jornadas técnicas, Asociación de Ingenieros Petroleros de México, Asociación de Geofísicos de Exploración, Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros, diversos foros de petróleos mexicanos e Instituto Mexicano del Petróleo, y simposios en Escuela Superior de Computación y Ciencias de la Tierra del Instituto Politécnico Nacional. Antes de comenzar, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el chat. Gracias. Le cedo el público, ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes. Tratando de hablar un poquito, voy a hablar un poquito rápido porque la plática sería muy extensa y sí me gustaría terminarla en el tiempo asignado. Eh, Hay una iniciativa donde vamos a poder ustedes tener más información, que es el SIGAM. Es una iniciativa que tenemos el ingeniero Jorge Mengelle y su servidor, que se llama Soluciones Integrales en Geología Ambiental. Eh, el entorno de esta plática va a girar en dos aspectos, pero principalmente en el área de computación. Entonces no voy a hablar mucho de geología, les quiero dar una breve semblanza de cómo es que se desarrolla el software y no verlo como una caja negra. Y esta metodología que se ocupa no nada más se aplica para geociencias, se puede aplicar para, bueno, más bien se aplica para todos los desarrollos de sistemas. Es decir, un ingeniero en sistemas es el que llevaría a cabo todo este planteamiento, ¿no? Entonces, primero vamos a ver de las áreas de aplicación, algunos antecedentes, los desarrollos que ya están actualmente en producción, en las generalidades de cómo desarrollar software, algunas disciplinas implicadas además de las geociencias y algunas tecnologías de vanguardia adicionales. Al final, pues algunas perspectivas y conclusiones. Entonces, lo que perseguimos en esta plática es mostrar la infinidad de posibilidades de aplicaciones de desarrollo de software en geociencias. Y ahorita lo vamos a ver. Mostrar una visión general de los fundamentos de construcción. Es una visión general.
¿Qué se persigue con el software en geociencias? Bueno, ustedes ya lo saben bien. Es generar un ambiente digital integrado, es decir, no depender ya de papeles y poder tener a la mano siempre la interpretación de algún otro analista en cualquier área de las geociencias, llámese minería, geotermia, exploración petrolera, ¿no? Pero tratando además de implementar algunos otros análisis que ya van involucrados, no nada más en geología, sino estadística, geoestadística o algunos otros análisis que vamos a ver al final, como la geometría fractal y algunas otras cosas como el Big Data, que precisamente nosotros sabemos que producimos mucha información que a veces para una persona puede ser un poquito difícil visualizar todo el área, ¿no? Todo por ejemplo, un registro geofísico, ¿no? Entonces, lo que queremos siempre es proporcionar una herramienta que coadyuve al máximo aprovechamiento interdisciplinario. Aquí utilizo mucho la palabra convergente porque a lo mejor cuando decimos integrado, pensamos, bueno, pues yo pongo mi estudio de petrofísica, yo pongo mi estudio de sísmica, yo pongo mi estudio de alguna otra área como modelación, pero nunca convergen en un solo punto. Y el enfoque que se le tiene que dar al desarrollo siempre es la convergencia. Bueno, tú dices que esto es en sísmica, yo digo que eso es en petrofísica. Tenemos que llegar a un punto donde nosotros podamos converger, ¿no? Y como les decía, tenemos que utilizar ya ahora algunas otras cosas que son como la geometría fractal, por ejemplo, hablando de porosidades, realidad aumentada, códigos QR, por ejemplo, para administración de núcleos o de muestras en general. Ya no son los almacenes como antes, ¿no? De muestras que había como un índice y uno tenía que recorrer todos los pasillos para ver algo, sino ahora nada más con un QR uno ya sabe directamente dónde está, o incluso el QR ya trae la información de la muestra que yo quiero visualizar. Bueno, las áreas de aplicación, yo les voy a hablar un poquito más de petróleo, que es mi área, pero sí sé que esto, como les comenté al principio, la metodología de desarrollo de software es lo mismo aplicar la geotermia, minería, hidrogeología, geología ambiental, riesgos geológicos, geotecnia, fuentes alternas de energía, sistemas de información geográfica, ¿no? Y aquí vamos a empezar con los antecedentes. Eh, Marqué en rojo el año de publicación de este libro, que es de 1968. Esto nos indica que ya el área de las contribuciones de la computación a la geología ya tienen bastante tiempo trabajándose. Del lado derecho estamos viendo un algoritmo en Fortran. Eh, Creo que ahorita ya no se da esta clase de Fortran, pero digamos que el lenguaje que ahorita podríamos aplicar nosotros, aunque no es muy comercial, es el Python para este tipo de cosas. Eh, el Python es un lenguaje que no es muy comercial todavía. De hecho, eh, ahorita Microsoft con su plataforma de Visual Studio y algunas otras plataformas, lo que tiene es C# y C++, por ejemplo, ¿no? Pero eso es lo comercial. Entonces, cuando uno habla de Python, todavía es difícil encontrar profesionistas en esta área de sistemas, ¿no? Ahora, si esto lo llevamos a gente de geología, pues también es mucho más difícil. Lo que le quiero dar la idea aquí es de que ya tenemos, pues yo creo que más de 60 años que la contribución de la computación ha sido de mucha importancia. Como les decía, les voy a hablar así rápidamente de algunos desarrollos que ya tenemos hechos, sobre todo en el área de bistratigrafía, litología, petrofísica y geoquímica. Los sistemas, ahorita por ejemplo tenemos uno que es de fototecas, es el análisis de fotomicrografías o fotografías de imagen o fotografías o imágenes de satélite. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a hablar también rápidamente de uno que es de biostratigrafía, otro que es de logística. Este de logística está encaminado básicamente, por ejemplo, al movimiento de recursos materiales. En el área de exploración petrolera,
hay que tener bien presente que el transportar una torre de perforación o un equipo de perforación completo a otro lado implica siempre planeación, y esto tiene que estar siempre llevado de manera digital, ¿no? Vamos a hablar de un sistema de petrofísica y un poquito de sistemas de información geográfica. Este programa, esta pantalla que están ustedes viendo, es una fotografía de satélite, y lo que hacemos aquí es primero capturar la imagen tal cual viene, desplegarla tal cual nos la manda el satélite, y después hacer un análisis convencional. En este caso lo que se hace es recorrer toda la imagen e ir extrayendo cada color que lleva la fotografía. Como ustedes lo están viendo, aquí están todos los colores que lleva esta imagen, y están ordenados por porcentajes. El que más abunda es y ahí va, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, marco en mis celdas que están aquí en esta parte, digo, yo nada más quiero ver la parte que es de boscosa, ¿no? Quiero ver la parte que es agua, que es verde. Entonces, yo despliego la imagen después, y entonces si yo hago una interpretación de esta fotografía, en lugar de remarcar, lo que puedo hacer es ver visiblemente el drenaje, por ejemplo, de una estructura, ¿no? En geomorfología podemos tener las imágenes y entonces, por ejemplo, ver los drenajes cómo son, y nos auxiliamos de esta parte. Obviamente, ¿qué otra ventaja tiene el tener ya las imágenes digitales en un sistema? Pues que ya la consulta es dinámica, ¿no? Entonces, entro yo al sistema, busco en qué área me quiero dirigir, si es geomorfología, si es geología estructural, si es alguna otra área de sistemas de información geográfica. Tomo la foto, veo y ya puedo hacer mis interpretaciones. Lo mismo se puede hacer con los fósiles, ¿no? Esto lo que implica es que yo puedo tener la imagen y ya después nada más poder decir, encontré este fósil índice y lo quiero remarcar, pues también utilizo esta misma metodología, pongo la fotografía, marco el color que yo quiero ver y pues me lo va a marcar más nítidamente, ¿no? Vamos a ver aquí un poquito, es un acercamiento. Aquí están lo que les decía. He seleccionado aquí 4 colores, que estos 4 colores son los que se están mostrando en esta parte. Ahora, rápidamente vamos a hablar de un sistema de bioestratigrafía. Este sistema captura la información de los micropaleontólogos y obviamente van dando por cada profundidad qué especies van encontrando, y lo que se hizo en ese sistema fue además de poder tener un diccionario enorme de fósiles para que a lo mejor el capturista no sabe los nombres, ahí los puede encontrar rápido, los puede capturar, ya que el analista, el micropaleontólogo se los dé, lo puede pasar al sistema, pero además de que es un diccionario muy extenso de fósiles, con un conjunto de biólogos, lo que se hizo fue datar en millones de años el alcance estratigráfico de cada fósil. De esta manera, entonces, cuando nos vamos encontrando los fósiles, los podemos ir localizando en su edad, y esto nos va marcando cómo va a ir creciendo cómo se va formando el depósito de esta parte, ¿no? Ya cuando tenemos el de un pozo, pues podemos hacer la sección de varios pozos, y pues esto el sistema lo hace en automático. Es decir, nada más decimos, quiero este pozo, y este otro pozo, y entonces me saca mi sección como yo la necesito, ¿no? Aquí estoy representando en verde foraminíferos bentónicos, y en azul los foraminíferos planctónicos, y en verde el nanoplancton. En muchas ocasiones, y ese es un problema que tienen muchos los intérpretes que lo hacen por muestra, ellos dicen, es que yo encontré este fósil, que sus millones de años son tales, por ejemplo 60, pero me está apareciendo
a la misma altura que los que están aquí, ¿no? Que esto sí les corresponde a esta edad, que son 10 millones de años. ¿Cómo pasó eso? Bueno, entonces estos fósiles los consideramos como redepósito de a lo mejor algún evento de turbidez, y entonces estos fósiles los eliminamos, le decimos, no, es que tú no estás cayendo en el área que te toca, en la edad que te toca, hacemos una limpieza de la información y entonces nada más queda ya aquí la información limpia con los fósiles de acuerdo a la profundidad. Este sistema también tiene en auxilio del analista esta situación. Tenemos 4 fósiles, cada uno de ellos con diferente alcance estratigráfico. Para una persona que no conoce de esto, no sabría, a lo mejor daría un alcance estratigráfico desde aquí hasta acá, pero nosotros sabemos que en la concurrencia de los fósiles es donde podemos tener la edad más aproximada. Y entonces el sistema lo que hace es ir recorriendo horizontalmente las edades, y donde encuentra que la concurrencia es la mayor, en este caso son 3 fósiles los que caen en esta edad, dice este tercer fósil no se encuentra en el alcance, pero la mayoría de ellos sí. Si lo bajamos un poquito más, quizás entonces el sistema va a decir, es que ya encontré a los 4 en estos millones de años, que luego los paso a edades relativas, se encuentra la edad de esta muestra. Y con esto limpiamos mucho más nuestras interpretaciones, a manera tal de que vamos viendo las profundidades y vamos colocando los fósiles en donde le van tocando, y esto nos permite sacar las tasas de sedimentación, porque, por ejemplo, aquí tenemos una zona de no depósito, es una casi línea recta, esto nos indica una zona de no depósito, pero aquí sí estamos viendo que este espesor de estrato corresponde al Cretácico inferior, aquí lo estamos viendo, y esto tenemos una zona de no depósito que es todo el Cretácico superior, aquí, perdón, el Cretácico inferior, aquí tenemos una zona de no depósito, luego tenemos un espesor mucho mayor que le corresponde a la parte de el Campaniano, bueno, ya la parte final del superior y parte del Paleoceno en esta parte. Y al final tenemos la zona de mayor espesor, que es esta, que es todo el Eoceno. Entonces, aquí lo vamos viendo. Y esto lo que nos permite es nada más ya hacer una interpretación a nivel de pozo, lo cual nos va a llevar a poder hacer a nivel cuenca una interpretación mejor. Con respecto a lo que les decía de la logística, aquí tenemos el equipo con sus nombres. La fotografía es mala, pero bueno, este es el nombre del equipo. Estos son los equipos que están en exploración, estos son los que ya están en desarrollo del campo. Y aquí está el tiempo en el que este equipo se va a ocupar en este pozo. Después se va a ir a una reparación, porque esto es una reparación, la parte amarilla, y podemos ver cuándo vamos a poder disponer de este equipo, igual con los de desarrollo. Este es el sistema de petrofísica. A lo mejor ustedes dicen, ay, no, se ven más bonitos los de Geoframe, los calizas y las arenas, pero las dolomías, perdón, pero son los intentos que hacemos aquí nosotros, ¿no? Y aquí tenemos litología, es el registro geofísico, y esta es una sábana muy parecida a la que hace Geoframe. Cargamos los datos del registro geofísico, se hacen cálculos para sacar litologías, y los resultados son pues muy parecidos a los de otras empresas extranjeras, ¿no? Aquí es a nivel petrofísica de pozo, le puse, porque aquí podemos tener un reporte muy esquemático, muy ejecutivo, de poner el fósil que está dando la edad, además ver aquí qué tipo de porosidad tenemos, la litología y el registro geofísico en el que nos estamos basando. Una vez que tenemos esta interpretación de pozo, entonces podemos hacer interpretaciones a nivel de cuenca. Aquí un paréntesis nada más. Los registros geofísicos como
los eléctricos, nos dan una imagen del pozo, pero en realidad lo que están haciendo, aquí este despliegue, se llama este, imagen de pozo, lo que está haciendo es que está partiendo el pozo en dos partes. Por eso se nada más ve una sola imagen, pero en realidad es como desdoblar el cilindro, ¿no? El cilindro que es el pozo. Y aquí lo que se marcan son las fracturas que puede tener el pozo para después llevarlos a las grids estas, las plantillas, y ya con esto, pozo a pozo, poderlos llevar en su ubicación, después hacer la grid, la plantilla global, y entonces poder decir hacia dónde se orientan las fracturas y poder hacer una, una representación en 2D para decir cuál es la dirección preferente de la fractura, ¿no? Pero ya no a nivel de pozo, sino ya a nivel de cuenca. Este es un trabajo que se hizo para Pemex, pero es de Sistemas de Información Geográfica de la compañía SIGSA. Lo que hace es que este es el dato que nos da el ARGIS. Esta es la trayectoria de un ducto de Pemex. Aquí está la topografía por donde va el ducto. Y aquí está las zonas donde en verde, las que están sin daño del ducto, las amarillas las que tienen algún daño, y ya en rojo son las que ya tienen un problema que es un accidente, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata de hacer, esto se llama una hoja hoja de alineación, donde sobre un ducto se puede marcar la topografía y después la alineación se dice, porque aquí vamos a ver los riesgos que tiene, se va a alinear el riesgo por cada punto que a lo mejor un geógrafo o alguna persona de campo va tomando para ver cómo está el ducto, ¿no? Y aquí pues, es una estadística también, este es un reporte ejecutivo donde se dice cuáles son las zonas como vemos aquí, afortunadamente no había zonas de riesgo ya grande, pero sí la mayor parte ya es de riesgo medio. Y tenemos menos de una cuarta parte, que es una zona donde el ducto está bien. Eh, entonces, ¿cómo desarrollamos estos sistemas? En algunas pláticas que he tenido con algunos de ustedes, de manera particular, así, me dicen, yo quiero hacer mi tesis, por ejemplo, con un software, porque yo sé programar en Java o en algún sistema, ¿no? En algún lenguaje. Entonces, bueno, cuando les empiezo a platicar, como que no, como que falta mucho, ¿no? Eh, Estos son los 10 pasos necesarios para desarrollar un software en cualquier área, pero casi siempre la gente se va por la parte el paradigma de programación. O sea, dice, yo voy a hacer un sistema que haga esto, pero en realidad tendría que hacer estos 10 pasos. Una planeación, qué es lo que quiero hacer un análisis, seleccionar qué arquitectura me va a convenir, si lo quiero en un dispositivo móvil, si lo quiero trabajar a nivel local en mi máquina, si quiero que sea un sistema de internet, eh, en qué dispositivos también. Y todo eso es la parte de la arquitectura. ¿Qué lenguaje de programación? ¿Qué base de datos voy a necesitar? ¿Qué, eh, aparte a la base de datos, qué más le voy a hacer? ¿No? ¿Qué dispositivos de salida? Y también viene una parte de diseño. Aquí hay mucha gente que nada más se dedica a hacer las maquetas, que se llaman en inglés los mockups. Es decir, que uno le dice a una persona, mira, yo tengo una idea de hacer un sistema, pero quiero que mis entradas sean así, así. Y un desarrollador de maquetas lo que hace es, mira, va a funcionar de esta manera. El sistema, lo que hacen los maquetadores no es un sistema, es simplemente como un PowerPoint o un PDF que uno dice, mira, así va a ser la pantalla. Y le das clic en este botón y va a aparecer luego esta otra pantalla. Eso es lo que ellos hacen. Pero eso también tiene su chiste, ¿no? Y tiene que dedicársele tiempo para que el usuario tenga una experiencia con el sistema agradable y no sea necesario darle un manual que la gente a veces ni leemos y que entonces le empezamos a picar y que dicen, es que no hace lo que yo quiero. Bueno, pues, es que no, te faltó esto, ¿no? Se trata de que
todo lo que es el maquetado esté bien desarrollado, y por eso también no es nada más, en este caso, es decir, se ve bonito, ¿no? Porque también hay muchos sistemas que se ven bonitos, pero que no tienen el sustento, el fundamento geológico o el fundamento matemático para decir, ah, el resultado, está muy bonito el sistema, pero no hace lo que se tiene que hacer. Entonces, eso viene desde la planeación. Entonces, va como en cascada. De hecho, así se llama este paradigma de programación, de desarrollo, que se llama en cascada. Lo van a escuchar ustedes a lo mejor mucho. Hay otros paradigmas como el de prototipo, ¿no? El de prototipo es que yo hago un sistemita, se lo muestro al usuario, me dice, no, quítale esto, regreso otra vez y entonces se llama prototipo evolutivo. Entonces va evolucionando. El problema del software es que la gente piensa que es como quitarle nada más un tabique y ya, ¿no? Y no, es como una casa. Entonces, si uno dice, bueno, es que ya tengo hecho un edificio, pero ahora yo quiero que tenga tantos pisos, dices, bueno, es que los cimientos no van a resistir porque ya no se puede, ¿no? Hay que volverlo a hacer. Y eso es lo como que mucha gente lo ve tan volátil el software que piensa que es como que quítale aquí, además manda este mensaje, quítaselo ya. Pero eso implica a lo mejor hacer muchos cambios en la programación. La modelación de datos, aquí sí interviene mucho el geólogo, porque la gente de sistemas, la que se dedica específicamente a la base de datos, ellos dicen, bueno, ¿cuánta información vas a tener? Mucha. Bueno, pero ¿cuánto es mucha? Por ejemplo, uno dice, si a uno le dice a una persona, es que yo tengo 1000 pozos, el de sistemas va a decir, ah, pues es que son 1000 datos. No, pero es que son 1000 pozos y cada pozo tiene un registro geofísico de eléctrico, un registro geofísico de porosidad, un registro geofísico de esto. Pero cada registro tiene, no sé, en una corrida de registro geofísico puede tener hasta 10,000 datos, ¿no? Y eso sí ya le cambia el panorama al analista de la base de datos, que en este caso es un ingeniero en computación, y entonces uno le tiene que decir, no, es que la información tiene que estar guardada o nada más la leemos o qué hacemos, ¿no? Por eso es muy importante que ahí sí tiene que intervenir mucho el geólogo, sobre todo, por ejemplo, si vamos a hacer un sistema, no sé, de minería, alguien tiene que decirle qué es lo que quiere hacer, ¿no? Quiere administrar los núcleos, quiere ver dónde están las fracturas, las vetas, y ellos no saben nada de eso. Entonces, él puede empezar a guardar los datos como si fueran en Excel, ¿no? Pero eso no, esa manera de hacer las cosas, cuando uno pone toda la información en una hoja de Excel, pues eso en computación se llama que no está normalizado. ¿Qué quiere decir eso? Dices, no, mira, tenemos que fragmentar o segmentar, como quieran decirle, la información. O sea, no todos los pozos tienen sísmica o están dentro de una sábana de sísmica. No todos los pozos tienen tubería de producción. O sea, cada pozo tiene diferentes cosas. Entonces, es como, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero hacer un sistema de administración de alumnos, pues lo importante aquí son, lo primero es su número de cuenta del Politécnico y su nombre. Y ya después uno puede decir, ah, y entonces ponle, pero es que él tiene 5 teléfonos. Ah, bueno, pero es que hay a lo mejor que no tenga ni un teléfono, ¿no? O sea, puede pasar, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, yo voy a ligar primero nada más la lista de todos los alumnos y voy a hacer un archivo aparte donde diga, ah, la clave del alumno tal, ah, él tiene cinco teléfonos. Ah, esta otra persona, él no tiene ninguno. Entonces él en el otro archivo no va a estar reflejado. Y entonces empiezo a ocupar menos espacio, aunque a nivel industrial y sobre todo en geología el hardware tiene que ser muy poderoso, pues los discos duros no son infinitos, ¿no? Tienen una cierta limitación en espacio y uno no puede decir, ah, sí, le cabe todo. Al principio sí, ¿no? Pero después también, como todos los equipos, si la saturación de información es mucha, se empieza a alentar las búsquedas, se empiezan a alentar las respuestas. Y uno dice, es que esto ya no funciona. No, lo que pasa es que la información está mal administrada. Después, aquí podemos ver lo que es la construcción de servicios. Para transferir información
de una máquina, como ahorita en esta conferencia, a otra, pues únicamente es a nivel video. Pero si yo, por ejemplo, tengo un mapa, entonces tengo que decir, es que ese mapa, eh, el sistema lo tiene que cargar y lo tiene que reproducir en otro equipo. Entonces ahí tengo que usar ya una tecnología de servicios web. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la información va a encontrar la mejor manera de pasar por la red y yo puedo hacer flujo de información de gran magnitud para que yo pueda tener, como les digo, una experiencia de usuario en la que yo pueda ver la información. Si yo dejo mi máquina encendida 2 horas y todavía no termina de plasmarse el mapa, quiere decir que eligieron una mala arquitectura para construir las comunicaciones, ¿no? Y hay una parte que hace todavía unos 10 años no estaba, como que no estaba tan desarrollada, actualmente ya es muy fuerte, que es la parte de las pruebas, que les dicen testers. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Una vez que ya pasó por la planeación, el análisis, ya están las maquetas, ya está el programa, ya está la base de datos, ya están los servicios web, alguien tiene que hacer la prueba. Y es muy importante porque antes de que un producto salga al mercado, siempre tiene que haber una prueba. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero meter presiones negativas, el sistema me tiene que decir, oye, eso no existe. Entonces, me tiene que regresar. Eso, en muchas ocasiones le llamamos filtros. Tienen que estar muy bien desarrollados para que el usuario, aunque le meta basura, el sistema esté protegido para decir, ese dato no te lo puedo aceptar. También no hay que exagerar, ¿no? Porque hay ocasiones en las que hay que ser flexible, pero en la mayoría de los casos, sobre todo en sistemas técnicos, sí uno sabe los valores en qué rango están, ¿no? Entonces uno dice, bueno, este va de 0 a 100, ¿no? Este además va de 0 a 1, ¿no? Y eso lo tiene que checar el que hace las pruebas. Eh, Como les decía, la experiencia de usuario, por ejemplo, Windows, no más bien Microsoft, tiene una escuela nada más para que digan, F1 es tal tecla. Entonces en Word, en Excel, en Access, en en sus plataformas como Visual Studio, todas las teclas siempre hacen lo mismo. Entonces, si yo trabajo en un sistema que voy a vender y pongo F1, me saca el password. Dice uno, pero no, es que yo estoy acostumbrado a utilizar F1 para otra cosa, ¿no? Y es importante, cuando Microsoft ve un sistema que se desarrolla en una plataforma de ellos, como Visual Studio, y uno quiere acreditar el software, tiene que hacer una prueba con Microsoft y ellos tienen sus testers y dicen, no pasa, porque tienes teclas, o sea, la combinación de teclas que estás utilizando no es la que nosotros tenemos. Y eso es importante también, que los colores de algunas interfaces también son importantes, ¿no? Que le puedas cambiar el color a la pantalla de fondo, todo eso, el que hace el tester dice, no está haciendo el cambio, ¿no? Y al final viene una parte que también involucra, pues más bien a gente de redes, ¿no? A gente de hardware, que son las pruebas de seguridad, porque el hackeo, pues actualmente y sobre todo en este tiempo, más ahorita, mucha gente se está especializando, digo, de manera negativa en hackear, ¿no? Y tenemos que tener protecciones. Entonces, por ejemplo, el cifrado de los datos es muy importante. Cuando uno ve una hoja de Excel, pues uno ve los datos ahí directamente, como si estuviera leyendo un libro. Pero es importante que un buen diseñador también diga, no, ¿sabes qué? Le vamos a meter una encriptación a la información. Entonces, aunque alguien llegue y vea la información, mi base de datos, lo que va a ver son puros garabatos, ¿no? Y no va a entender. Y se va a tardar mucho en descifrar mi código de encriptación. Y es importante porque la información que, aparte de que es muy importante y muy valiosa, pues es muy cara, ¿no? Esa es una de las cosas que tiene la información en geología, que la información, como ustedes saben, pues es mucho, muy cara y hay que protegerla. En la parte de planeación, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿a dónde quieres ir? Como le dice el gato a Alicia, ¿no? A cualquier lado, dice, entonces haz lo que quieras, porque no tienes un plan.
Y para eso sirve, por ejemplo, reunirse. Hay una metodología que se llama Scrum, van a escuchar después también, que es decir, todos los días se reúne la gente y dice, a ver, ¿cuál es el objetivo de hoy? Hay que hacer esto y esto. Okay. Y entonces las tareas ya se van designando y también se va gestionando y administrando lo que el usuario quiere. O lo que en este caso, por ejemplo, si yo tengo una idea de desarrollar algún sistema, digo, bueno, pero ¿qué es lo que el sistema va a hacer? Porque no va a hacer todo. Hace rato me platicaban de ARGIS, ¿no? Y en una plática que tuve con algunos de ustedes hace tiempo, él les decía, es que mira, ARGIS es una bomba atómica, o sea, es muy grande. Para cosas de geología, uno puede decir, es que yo nada más ocupo este módulo y este, no necesito todo porque todo lo demás es para geografía o para biología o para otras áreas. Entonces, si un sistema quiere hacer todo, lo que va a terminar es confundiendo al usuario, ¿no? Es decir, es que es un monstruo. Y no me refiero a monstruo que está feo, sino a monstruo de que es muy grande, ¿no? Y entonces no está específicamente desarrollado para algo. Es mejor ir fragmentando también y decir, a lo mejor vamos a hacerlo por partes. Por eso es importante la planeación. Hay un lenguaje que se llama UML, que lo que hace es dibujitos, y cuando la gente lo ve, dice, ¿y eso para qué me sirve? Lo que te va a servir es para decir, esta persona lo que quiere hacer es este proceso y quiere estas salidas. Entonces, bueno, tiene que diagramarse. Cuando los usuarios lo ven, dicen, no, es que esto no es el software que yo quiero, ¿no? Ya quiero teclear. Y a veces hay que ser un poco rudo para decir, no, es que ese es, cuando terminemos esta parte, empezamos. Hay un libro que se llama El imperativo de Olduvai, que es un cráter allá en Tanzania, pero es importante porque mencionarlo porque en cualquier área de la ciencia, geología, computación o la que fuese, los seres humanos hemos desarrollado herramientas para podernos ayudar. Y aquí en Uruguay, ya ven que mucha gente confunde la prehistoria con la paleontología, ¿no? Como que no dicen, es que la arqueología es otra cosa y la geología es otra, ¿no? Pero aquí es el imperativo de Olduvai se refiere más a la arqueología, porque están así como en el cañón del Colorado, todos los estratos de toda la civilización, de la edad de piedra, la edad de hierro y así, y se va viendo cómo van cambiando las herramientas. Entonces este libro, el primer capítulo habla de esa parte, es decir, el ser humano siempre ha necesitado hacer herramientas. Y bueno, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un cálculo de alguna matriz y en otro programa lo vamos a utilizar, ahí es donde empieza también el poder uno mismo tener el orden para hacer una fábrica de software y decir, este algoritmo que me costó mucho trabajo y que funciona muy bien, lo voy a poner a disposición de otros sistemas. Es decir, que voy a hacer una librería, así como acceder a esa parte que que no es un sistema en sí, es un algoritmo de cálculo nada más, pero lo voy a utilizar, entonces lo voy a poner disponible. Por eso muchas veces cuando instalamos algún software, dice, te falta tal cosa. Y dice, no, ay, pues ya lo instalé, porque no está reconociendo cómo ingresar a esa parte, a esa librería. Eh, pero eso es por la parte de las herramientas. Um, Como les decía, pues hay que ver, decirle al usuario, bueno, lo vas a querer a nivel web, a nivel de escritorio, como le decimos que es Windows. ¿Cómo va a funcionar tu sistema, no? Entonces, la ventaja que tiene la web o los sistemas de cliente-servidor es que yo puedo compartir la información entre varios. En cambio, si yo tengo mi computadora, pues el sistema tiene su base de datos local, mi compañero tiene su base de datos local, y cuando queramos hacer un análisis de cuenca, pues no vamos a poder porque él tiene su información en su base y él en la suya, o tiene él otros datos que yo no tengo. Entonces, ahí es importante ver qué es lo que se quiere hacer. Los sistemas más sencillos, bueno, no los más sencillos, sino los que cuestan un poco menos de trabajo, son los de nivel de escritorio. Es decir, como me han planteado, les decía yo una tesis, diciendo, bueno, hago un sistema, pero no voy a hacer todo esto. Es un esquema, ¿no? No es un sistema, es un algoritmo que voy a hacer, va a resolver este problema. Lo voy a hacer en Windows, ¿no? ¿Para qué me complico tanto? Pero aquí le estoy platicando de cómo se hace un desarrollo de software a nivel industrial. Ahí, como les decía hace rato, el analista de datos de la base de datos
cuando uno le platica lo que quiere hacer, tiene que elegir entre qué base de datos es la mejor. La más comercial es SQL Server, es una de las más comerciales. La menos comercial es DB2, que es de IBM, pero es muy buena. Y la que está entre ellas dos y que yo creo que considero que es una de las mejores es Oracle. Pero esto lo que va a hacer es decir, bueno, yo voy a acceder a mis datos aquí y tienen que ser rápidos estas conexiones, para que una vez que yo accese a mis datos, esos datos entren a una lógica de negocio, lo que para nosotros serían los cálculos, ¿no? Esos cálculos tienen su propia interfase y tienen que llegar al nivel del usuario, que es lo que le llaman la interfaz, que es el maquetado que yo les decía hace rato, ¿no? Esta lógica de interfaz es cómo va a funcionar el sistema, con qué combinación de teclas para que el usuario sepa que está haciendo de la mejor manera, para que la respuesta al final del usuario tenga una experiencia que le llaman ergonomía, agradable, que sea rápido, que haga lo que él quiere, que sea cómodo, que no se necesiten leer tantos manuales. Y para eso, actualmente ya hay unas lógicas muy bonitas que se utilizan en la web, que es el HTML5, el JavaScript y las hojas de estilo, que dan unas presentaciones muy bonitas. Ustedes pueden, por ejemplo, tener un mosaico de fotografías, por ejemplo, en la fototeca, y hacer como un carrusel, ¿no? Ah, mira qué bonito se ve, ¿no? Va girando y se van viendo las imágenes, todo eso. Pero eso lo hace el maquetador, eso es lo que a lo que se dedica. Y dice, bueno, vamos a darle esto a lo que les decía yo, el mock-up, ¿no? ¿Dónde va a correr tu sistema? Es que yo quiero que corra a nivel de celular y a nivel de máquina. Entonces, él empieza a desarrollar cómo va a hacer la interfase con esos dispositivos. Uno de los programas que utilizamos para eso es el Balsamic, que es un sistema que es más o menos como un PowerPoint, pero exclusivamente para software, en donde uno pone una pantalla, ponen los clics y aparecen en automático. O sea, es básicamente su trabajo de ese. Cuando llegamos a la parte de las interfaces, les decía que también tienen que ser rápidas. Por ejemplo, yo puedo acceder a mis datos, regresar la información rápido porque tengo una base como Oracle. Regreso, mi lógica de negocio, como les decía, tengo un algoritmo que calcula las matrices en un 2x3. Se utiliza todo lo que puede del hardware, el CPU, el GPU y todo lo que pueda, disco duro, lo que sea, pero hace el sistema muy rápido. Pero esa información después se tiene que transformar a lo mejor en un reporte gráfico. Y entonces uno tiene que decir, ¿y qué herramienta vas a ocupar? Porque ya tienes el cálculo, ya tienes, el acceso fue rápido, el cálculo fue rápido, pero ahora el despliegue, ¿cómo va a ser? Y entonces ahí uno tiene que decir, bueno, pues voy a ocupar Microsoft DirectX, que es muy bueno, o el BTK, que ese sí ya es un poquito más elevado. El BTK es lo que produce este tipo de representaciones, ¿no? Y obviamente, si yo tengo que hacer reportes, puedo escoger entre reportes para mis jefes o reportes para el ejecutivo, para los operarios, ¿no? Puedo ocupar estas herramientas que son sencillas, Crystal Reporting Service, o bien puedo ocupar algunas ya más poderosas como el Quickly View, que es de Oracle, y el Microsoft Dynamics, que es de SQL Server. Entonces, se conectan a la base de datos y la base de datos dice, ¿qué quieres hacer? No, pues es que quiero hacer una gráfica porque me están pidiendo que dé porcentajes de esto, pero pues saco la información, me la llevo a Excel, hago la... No, 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 no. Entra a la base de datos, utiliza tu software y sácalo, ¿no? Todo esto que está aquí, muchas veces no lo puede. Estos que están aquí ya son productos independientes, pero BTK sí es programable. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero hacer un desarrollo donde no quiero comprar más licencias de otros productos, sino lo quiero hacer yo, programarlo yo, entonces sí tengo que elegir entre BTK y Microsoft DirectX y programar en ese lenguaje. Para utilizar, como les decía, en las máquinas actuales, sobre todo las buenas máquinas, hay dos procesadores. Está el CPU, que antes era la unidad central de proceso, que ya casi es obsoleta porque ahora cuando se tiene una buena máquina es el GPU, que es el Graphics, la unidad de procesamiento gráfico. Y para eso se ocupa el CUDA, que es un sistema que
directamente ataca a esa parte, es decir, se va al hardware directamente y entonces utiliza lenguaje muy casi binario, no tanto, pero sí instrucciones que no son tan entendibles. Por ejemplo, aquí todos a lo mejor han visto un bloque como este, ¿no? Un for i desde aquí hasta acá. Pero eso en ensamblador, pues es un ADD que es dirigirse a una sección de la memoria y empezar a hacer un iteramiento. Y pues la máquina lo que entiende es esto. Pero CUDA está más o menos como a este nivel de ensamblador. Y entonces ya casi le podemos decir es como si estuviéramos con los cablecitos metiéndole, vas a hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, como no pasa por ninguna interpretación del lenguaje, ninguna compilación, sino va directamente al procesador, entonces el procesador pues obedece más rápido porque dice, pues me está diciendo que haga esto. Ya no tiene que programarse en C o en C++, después compilarse, después pasarse a un ejecutable y ya después la máquina con el ejecutable va a hacer las instrucciones que yo quería. Pero ya con CUDA uno puede decir, bueno, no. Estoy diciendo que hagas esto y en tal puerto, ¿no? En tal parte vas a hacer esto. Por eso aquí les puse un universo de lenguajes, pero sí quería hacer mucho hincapié en esto, ¿no? Aquí no aparece Python, pero porque, como les digo, aunque es muy poderoso, por ejemplo, para números complejos y para algunas otras cosas, Python es muy bueno, ¿no? Incluso para geometría fractal, es un lenguaje que tiene muchas, como es un software libre, uno puede entrar a la red y decir, ¿qué creen que acabo de hacer un algoritmo que calcula tal variable compleja de tal forma, ¿no? Y entonces entra directamente a la librería universal de Python y entonces yo como usuario digo, mira, en X país hicieron ese algoritmo, pues lo voy a usar, ¿no? Y yo también puedo colaborar. Y por eso es muy poderoso. Entonces, sobre todo porque no se trata de copiar y pegar, ¿no? Sino más bien de utilizar, como les decía, voy a accesar esa parte de este software, ¿no? Entonces, aparte de esto, sí hay que tener un poquito de conocimientos de algunos métodos numéricos, sobre todo para resolver ecuaciones diferenciales o integrales, este, porque muchas ocasiones vemos un software y decimos, es que está bien bonito, pero necesitamos ver abajo cómo trabaja el algoritmo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Si no, pues estamos en una caja negra. Y lo importante aquí, más que ser expertos, les decía yo al principio de esta plática, es darles un panorama de todo lo que está atrás de un buen desarrollo de software y tratar más o menos, ¿no? De irse acoplando a esto. Como les decía, pues la base de datos más comercial actualmente es esta SQL Server. Este, es comercial, es buena. Oracle está en medio de DB2. DB2 es como Fortran, es una base de datos que está muy dedicada a la parte de ingeniería. Entonces, por eso muchos bancos y muchos centros de administración no la utilizan porque como que está más enfocada a la parte de ingeniería. Y pues no es muy comercial y además es difícil acceder a un lugar donde te den eh, oportunidad de trabajar con DB2. Pero hay manuales y hay muchas cosas para ver. Entonces, hay una base de datos que se llama Informix, ya casi no se usa, pero también era muy buena. Lo que pasa es que estas sí, estas no tienen muchas herramientas ya dentro interactivas. Informix no, Informix hay que hacerlo todo así, casi todo con comandos de en línea, ¿no? Y pues mucha gente no le gusta hacer eso. Para lo que les decía de la base de datos, esta es una base de datos, esas son sus tablas. Esto, cuando una persona quiere hacer un sistema, a veces hacen una hoja de Excel, ¿no? Y dicen, voy a poner aquí el nombre del pozo y su profundidad, y entonces llenan una hoja completa como una sábana de datos. Pero les decía hace un rato que hay que ir normalizando. A ver, primero vamos a poner a los puros alumnos. Aquí está. Bueno, esta persona puede vivir con su mamá o con otra persona, entonces pues puede tener dos direcciones.
o puede tener varios teléfonos. Entonces, yo me voy a ligar con la cédula del alumno. Aquí voy a poner también su cédula y aquí todos sus teléfonos que tiene. Si alguno de estos alumnos no tiene teléfono, pues no va a aparecer acá y no me preocupa porque aquí va a estar la información nada más de los que tengan. Y eso es lo importante, que el geólogo, si, aunque no sea experto en bases de datos, sí tiene que decirle al analista, decirle, no, es que esto no va a pasar siempre, esto va a ser esporádico. Entre más esporádico sea, que tenga ese dato, es mejor que esa información sí se vaya fragmentando y se vaya yendo para otro lado. Claro que cuando uno lo ve en un Excel bonito, uno dice, pues aquí está todo. Pues sí, pero como les decía hace rato, cuando empieza a crecer la información, llega un momento en que se saturan los discos, aunque sean de hardwares muy poderosos. Y para eso hay unos diagramadores. Visio es, cuando se instala completo Microsoft Office, aparte de Word, PowerPoint, todo esto, trae esta herramienta, trae el Project Manager y trae el Visio. El Visio es una herramienta que tiene dos características muy bonitas. Una de ellas es que puede generar los diagramas que les mostré al principio donde aparece una persona, el de UML, y yo puedo hacer mis diagramas en Visio de esa manera. Los puedo hacer en PowerPoint, pero la presentación es mejor en Visio y además tiene las herramientas. Además aquí, cuando yo desarrollo una base de datos en Visio, yo aquí tengo como campo primario la matrícula del alumno y aquí genero otra tablita de los teléfonos. Entonces yo nada más con arrastrar esto para acá, en automático me dice, entonces la vas a ligar por este campo. Ok. Y por eso me da estas líneas, ¿no? Esto quiere decir que de uno que hay aquí, de uno que hay aquí puede haber muchos. Esto significa uno a muchos, uno a muchos, uno a muchos. Y puede incluso haber dos o tres tablas, estos no son archivos, son tablas, que se pueden conectar para acá. Por eso es bueno conocer esto que es el vicio. Y hay una cosa que se llama ORM, que por ejemplo uno dice, bueno, yo tengo mi base de datos, pero yo como programador, porque pues, el de la base de datos la conoce muy bien, él sabe cómo está organizada la información aquí. Él dice, pues aquí tengo mi base de datos y yo sé quién se liga con quién. Pero un ORM lo que hace es que me pasa a código la base de datos, entonces el programador nada más dice, le pone el nombre de la tabla, pone customer, por ejemplo, customer, punto, y ya le aparece name, address, o bank account. Es esta. Sin necesidad de ir a la base de datos y decir, en este archivo, ¿qué campos hay? Y todo eso. Para eso se ocupan los ORM. Y es importante porque cuando hay que dar mantenimiento a un software, porque uno dice, bueno, ya terminé, ahí se queda. No. El software, aunque haya sido analizado, planeado, planificado, construido y vendido, el software tarde que temprano tiene que sufrir evolución. Entonces, dar mantenimiento a un software, sobre todo los softwares grandes, es muy complicado. Si nosotros vamos ocupando herramientas que nos van a ayudar, como les decía de Old Dubai, herramientas que nos ayuden, entonces uno dice, está construido con un ORM, que es una capa encima de la base de datos. Entonces el programador ya, ya puede hacer consultas directamente sin entrar a la base de datos, como lo estamos viendo aquí. Lo que les decía de las comunicaciones, actualmente hay una cosa que se llama Windows Communication Foundation, que no es otra cosa más que la comunicación de diferente información, que se llaman web service, que les decía hace un momento, donde tenemos más complejidades con los mapas, porque la información es mucha y sobre todo cuando vienen con capas. Entonces, para eso hay servicios especiales de web service que lo que nos hacen es disminuir el consumo de tiempo y el mayor rendimiento de la información, bueno, que no se sobrecargue la red, ¿no? Que pase rápido y que pase bien, que es lo que queremos.
y para eso existen ya metodologías para poder construir servicios en la red, en Internet, para que sean más fácil de transmitir la información. En lo que les comentaba de los tests, la historia, en computación se les llama errores o bugs. Y es que cuando empezaba la computación, con el libro que les enseñé, del 68, todo era con conexiones así manuales en lugares muy amplios, ¿no? En unas computadoras muy grandotas. Y una ocasión se les metió un insecto en uno de los cables y no hacía conexión. Entonces el programador decía, pues es que yo ya lo probé y salió bien. Cuando empezaron a revisar los de hardware, qué estaba pasando, se dieron cuenta que había un insecto haciendo falso contacto. Y desde entonces ahora, por eso dice mucha gente, voy a debuguear mi sistema, porque lo que quiere decir es que van a depurarlo, van a ver qué es lo que tiene. Y para eso también ya existen aplicaciones. Spirateam, Infectla, son softwares que lo que hacen es que yo hago un programa, porque también tengo que programar, y digo, a ver, pues me dijo el programador que ya está el cambio que le pedí, pero yo ya tengo otras actividades. Entonces, como yo ya me sé el caminito de lo que hay que hacer, es ingresar al sistema, dar un password, entrar al menú de inicio, hacer esto, hacer lo otro. Eso yo lo programo y entonces en automático ese programa entra al sistema, el sistema se ejecuta como un robot, más bien el robot es esto, ¿no? El tester se hace un robot, es un programa que es un robot, entra al sistema y empieza a probar. Y entonces dice, no, me está permitiendo dar valores así, ¿no? Me está permitiendo dar, ya nada más el tester revisa la información y uno dice, ah, pues está sencillo su trabajo, ¿no? No, el chiste de aquí es que tiene que programar que ese robot entre al sistema y lo haga bien, ¿no? Y que aparte lo ponga como con casos. Es decir, voy a hacer esta prueba, pero tiene diferentes casos. Uno de ellos puede ser y otro otro. Y entonces él tiene que hacer sus pruebas de diagnóstico. Y como les decía, hay que cuidar la seguridad con roles, con perfiles. ¿Esto a qué se refiere? Que uno dice, bueno, el sistema también es parte de la mercadotecnia. Yo tengo un sistema que hace todo, como el ARGIS, pero si tú me compras una licencia con estos atributos, con estos roles, pues nada más te voy aunque los tengas instalados, pues no tienes el perfil, no tienes el rol, no te voy a dar acceso a esa parte. Y otra cosa importante que es que el código, actualmente hay muchas herramientas que respaldan el código por versiones. Entonces, por ejemplo, cuando uno trabaja solo, uno dice, pues aquí está mi máquina, aquí programo y ya no. Luego, no, le voy a cambiar esta parte. Y ese cambio se queda, pero se borra lo anterior. Y actualmente hay muchas herramientas que también hay que saberlas usar, donde uno dice, bueno, voy a dejar esta versión y voy a trabajar con otra limpia, pero ya tengo un respaldo de lo que yo tengo hecho. Uno puede decir, pues hago mis respaldos, ¿no? Sí, pero volvemos a lo mismo del tiempo, ¿no? Uno puede decir, ¿en qué versión estaba eso? Y como cada vez que uno hace un cambio, hay que grabarlo, eh, automáticamente estos programas lo que hacen es decir, ah, bueno, ya te respaldé lo que tenías. También los puedo deshacer, decir, no, ¿sabes qué? Me quiero regresar a lo que hice hace un mes. Esto ya no sirve. Entonces, este mismo sistema deshace todo lo que está en tu máquina y te regresa como estaba tu código hace un mes. Eso es lo importante de estas partes. En la parte de lo que son las disciplinas, les decía yo que, bueno, pues obviamente, como estamos hablando de geología, de geociencias, pues tiene que haber una persona que sepa lo que se va a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? Minería, geotermia, hidrología, exploración petrolera. Tiene que haber un administrador de proyecto. También tiene que decir, bueno, cuánto tiempo nos vamos a tardar, ¿no? Para planear bien los costos y los tiempos. El arquitecto de software es la persona que va a dirigir a todo el grupo de personas y es el que ya a nivel de programación o de bases de datos les va a asignar las tareas, pero de manera virtual. O sea, él va a construir el sistema, pero
ya no como el mock-up, él sí lo va a construir a nivel de código, pero nada más con las instrucciones básicas. Y entonces le va a decir al programador, bueno, ya hice yo el esqueleto del programa, tú lo vas a completar, pero ya lo que le va a entrar y lo que le va a salir, ya lo tengo hecho. Por eso él es el arquitecto. Los diseñadores, los analistas, pues, son las personas que se dedican a ir con el usuario y decir, bueno, ¿qué más quieres? Cuando hablamos de uno mismo, pues uno es el analista, ¿no? Uno dice, bueno, pues yo quiero que haga esto. Pero cuando a uno lo contratan para un trabajo, pues uno tiene que ir a preguntarle, bueno, ¿qué quieres que haga, no? Este sistema. El diseñador, como se los dije, pues es la persona que hace los mockups, que hace los movimientos para qué dispositivos van a ser. Matemáticos, porque obviamente, como les enseñaba ya hace rato, para resolver algunas matrices o algunas otras ecuaciones, pues sí se necesita que el algoritmo que utilice los mejores métodos numéricos o bien que se desarrolle un método para lo que uno está persiguiendo. Físicos, pues también para lo mismo. Administradores de bases de datos, lo que le llaman developers o programadores, que son los que realmente le pegan al... Que es cuando la gente a mí me pregunta, es que yo sé programar. Dices, bueno, pero esa es una partecita de todo lo que se necesita, ¿no? Para que el sistema, si es que quieres hacer un algoritmo, pues un algoritmo, sí, adelante. Pero para definir lo que es un algoritmo, pues es una parte de un programa, ¿no? No es el sistema en sí. Gente que sepa manejar el cómputo móvil, porque el cómputo móvil utiliza tecnologías diferentes. Por ejemplo, si yo quiero programar en una tablet, pues tengo que bajar una base de datos especial. SQL Server y Oracle pues no están diseñadas para esos dispositivos, ¿no? Pero si yo quiero programar ahí, pues tengo que ir, por ejemplo, con una herramienta que se llama SQLite, y esa sí la acepta la tablet, y ya sobre esa ya puedo hacer yo mis respaldos y mi información puede quedar grabada ahí. Programadores de 2D y 3D, sí, porque también esas personas tienen que tener conocimientos, pues, sobre todo de matemáticas y poder desarrollar rotaciones, todo lo que implica un modelado 3D o 2D, ¿no? Tener un buen equipo de pruebas y, pues, en el caso de los drones, programadores de los drones para que también me puedan eh, diseñar las rutas que yo les mande, pero que también me puedan diseñar la manera en la que les decía, las fotos que saque el dron, ¿cómo me las va a mandar? ¿A poco hasta que baje ya me las va a dar? Bueno, no me las puede dar en tiempo real. Entonces ahí el programa tiene que decir, bueno, voy a programar el dron para que conforme vaya pasando, me vaya transmitiendo la información a la base de datos y ya pueda estar yo absorbiendo el trazo de la exploración, ¿no? Y aparte de eso, y es donde están ahorita ustedes, porque es su generación, es donde esto va a pegar, es la geometría fractal, que es como la naturaleza realmente se comporta. Generalmente pensamos en figuras geométricas como el círculo, el triángulo, el rectángulo, el pentágono y todo esto, pero en realidad la naturaleza no hay nubes cuadradas ni nubes ovaladas. Son patrones y eso a nosotros como geólogos no sirve mucho porque las vetas tampoco tienen una forma regular, o sea, no es un cilindro, no es un cubo el que está incrustado en la roca, sino son formas que va tomando, pero tienen un patrón y para eso se sacan muestras, se lleva más o menos como un primer paso a decir cómo va su geometría o su geolocalización. Y ya con geometría fractal uno dice, bueno, el patrón que puede seguir, porque tampoco no es exacto, puede ser de esta manera, ¿no? Entonces ya no estamos adentrando a conceptos de matemáticas que a nosotros nos van a interesar más. Y como les digo, eso es lo que les va a tocar a ustedes, ¿no? En estos años, pues los desarrollos ya van a tomar en cuenta. Me refiero a los aspectos técnicos, ¿no? Lo de los bancos y eso, pues eso no, esto no tanto, ¿no? Pero sí las redes neuronales, porque es la inteligencia artificial. Este, una vez que uno, por ejemplo, tiene un registro geofísico y se hizo un buen análisis del mismo y los resultados fueron buenos, esa información se puede meter a una red. Es como si fuera conocimiento a un sistema, después se le mete otro y después en un tercer ensayo uno le dice a la red, oye, ya tienes dos
como dos patrones, ¿no? Te voy a dar uno nuevo, pero ese quiero que tú me lo analices. Entonces la red va y dice, a ver, en este caso hicieron esto, en este caso hicieron esto. Y ahí va la red, ¿no? O sea, la red es un programa. Y dice, ah, bueno, entonces voy a hacer esto. Y es muy importante porque, por ejemplo, en los bancos, por decir un ejemplo fuera de las geociencias, la gente siempre cuando pide un crédito le dicen que si está en buró de crédito. Entonces dicen, no, pues estás en buró de crédito, no puedes pedir un préstamo. O no eres sujeto de crédito por esta otra situación. Pero la inteligencia artificial le mete uno, ¿es casado? Sí. ¿Está divorciado? Sí. ¿O cuántos años tiene? Tantos. Entonces, la red neuronal lo que va haciendo es decirle, no, es que esta persona, con todo el perfil que me acabas de dar, sí está en buró de crédito, pero porque lo dejó su esposa. Entonces cayó en una depresión y no pagó. Pero es una persona que por todos sus antecedentes y por su perfil que tiene, pues es una persona que es pagadora. ¿Qué es lo que hacen con nosotros cuando entramos a Google, a Facebook, a cualquier red? Porque uno dice, ¿por qué me están apareciendo estos anuncios, no? Porque si uno le ve al del compañero de al lado, no le va a hacer los mismos anuncios. Van haciendo un reconocimiento de patrones de nuestro comportamiento, en este caso, digamos que de mercadotecnia, y dicen, ah, le puede interesar esto, ¿no? Amazon incluso llegó al punto en que, no en México, ¿eh? Pero en otros países, en Europa, Amazon lo que llegó a hacer es decirle, aquí está el reloj que me estabas pidiendo. Y la persona decía, pues yo no pedí ningún reloj. No, pero es que porque, por lo que tú haces, lo que tú te metes en la red y todo, sabemos que quieres el reloj y la persona dice, sí, en efecto, yo quiero el reloj y lo paga y se va, ¿no? Y se va a Amazon, ¿no? De la casa de la persona. En México uno diría, ah, me trajeron esto, ah, sí, no, no lo pedí, pero sí. Porque si no lo pediste, te lo regalaban, ¿no? Te decían, ah, pues es que nuestro algoritmo nos dijo que tú querías este tipo de reloj en específico o este tipo de artefacto, ¿no? Esas son las redes neuronales. Ahora, regresando a las geociencias, uno dice, bueno, nosotros tenemos patrones en todo, ¿no? Cuando vemos fotografías aéreas y eso, uno lo que ve son patrones y desde ahí uno dice, ah, sí, entonces esto es una caliza porque pues, tiene esta forma de drenaje, ¿no? O esta es una arena, o lo que sea, ¿no? Pero uno puede ir diciendo qué es lo que tiene porque uno va reconociendo así a simple abuelo de pájaro ciertos patrones. Y al final, la tercera área que también a ustedes les va a tocar más que a nosotros es lo del Big Data, que es analizar, incluso ya hay científicos de datos que les llaman, ¿no? Gente que ve los datos. No sé si sepan que, bueno, hay muchas películas de eso, como las esta de El juego de la fortuna de Brad Pitt, donde hay un chavo que le ayuda, un gordito, y que le dice, este equipo va a funcionar con, este jugador no funciona, pero sí es el mejor, tiene el mejor porcentaje de bateo, ¿no? Y dice, no, 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 pero es que no, porque la información que él tiene, la proyección que él hace, dice, es que no va a funcionar. Y meten a, según puros maletas, pero al final terminan bajando los costos del presupuesto de la nómina, pero incrementan su rendimiento y llegan hasta la final, ¿no? Entonces, ese es el Big Data. Entonces, uno dice, bueno, pero esa es la película, ¿no? Es que también en geología y en todo lo que tenemos, uno, por ejemplo, simplemente el hecho de ver una sábana de sísmica, uno dice, no, pues es que esto es un mundo de información. Y si eso lo juntas con la petrofísica, y si eso lo juntas con la geoquímica, y si eso lo juntas con algunas otras áreas, pues ya tienes un panorama y dices, no, es que, por ejemplo, acá en Chicontepec se hizo un proyecto que se llamaba Aceite Terciario del Golfo, pero yo creo que no, como que no tuvieron mucha información, no sé qué, pero como que todo el mundo les decía, es que son lentejuelas de yacimientos, o sea, no van a encontrar un yacimiento, ¿no? Es una zona de turbidez y lo que hay ahí son yacimientitos aquí, yacimientito acá. No es un yacimiento enorme. Sí hay mucho, pero hay que irlo buscando. Y eso con Big Data son precisamente las ventajas que tenemos. Pues ya el diseño de los drones, saber un poquito de cómo van a ser nuestras conexiones, la realidad aumentada, que no es otra cosa más que yo llego a un afloramiento, ya tengo yo ahí una base de datos, se conecta a una base de datos, saco una fotografía y me dice, ah, no, pues es que esto es esto, ¿no?
es este mineral o es esta formación y esto. Por eso le llaman realidad aumentada. Uno saca una foto, pero la foto va, regresa y dice, tengo esta información de esta formación, ¿no? Está la parte de la impresión 3D, que también ya, antes hacemos maquetas a mano, ¿no? A veces con plastilina, a veces con mapas, pero pues ahora ya podemos hacerlo con la impresión 3D también. Y lo que yo les decía del QR, ¿no? O sea, el QR ya no es ir viendo dónde están las muestras, sino ya llegar directamente a un punto y buscar lo que queremos, o a lo mejor ya hasta con realidad aumentada, que es lo que está, ya sin necesidad de irse hasta el pasillo, ¿no? A recorrerlo. Y finalmente es muy importante que todas las ideas que tengan, todo lo que hagan, siempre lo registren, porque pues es muy fácil. Se va al registro público de la propiedad, del derecho de autor, se plantea, por ejemplo, alguna idea que uno tiene ya desarrollada, llevan un CD con la idea o con el programita o con lo que tengan, y entonces les dan su certificado. Y eso es muy importante porque en México no hay esa cultura, ¿no? De poder decir, es que yo tengo ya mi patente, ¿no? Pues si no, y no estoy en contra del software libre, a lo que me refiero es de que quede registrado de quién fue la idea, ¿no? Eh, Ustedes han leído a lo mejor de Thomas Alva Edison, de mucha gente que siempre registraban y estaban ahí, pero esa cultura en México todavía a nosotros nos ha permeado, ¿no? De decir, bueno, ya tengo esto, pero lo voy a registrar, ¿no? Y no es tan difícil. Y pues, básicamente, esto es muy importante esto es un panfleto nada más, dice, aquí está mi nuevo sistema para su compañía. ¿Pero por qué 2 millones de pesos si eso lo hiciste en 10 minutos? Sí, pero me tomó 10 años aprenderlo, ¿no? No regalar el trabajo, y tratar de que, pues, siempre tratar de tener una utilidad en esto, ¿no? Pues eso es todo. Bueno, muchas gracias por su excelente conferencia. A continuación daremos paso a las preguntas. ¿Cuál sería el costo de los programas para nuestras aplicaciones de minería o representaciones geológicas, ingeniero? Bueno, en realidad, ahorita, muchas de las herramientas que produce Microsoft, en un curso que estuvimos hace como en mayo del año pasado, les di yo las direcciones de los ambientes de las plataformas y son gratuitas. No todas, pero digamos que lo básico, por ejemplo, como les decía, Python, eh, es un software libre. Ustedes entran a la página de python.org y descargan el software. Si quieren entrar a las librerías, porque todo lo de Python es Pi, siempre tiene la terminación Pi. Hay una librería que se llama Jupyter, y Jupyter lo que tiene es así como si ustedes buscaran una librería y dicen, mira, aquí está este algoritmo, lo bajas, ¿no? Ya cuando es una cuestión para producción, digamos, para vender, entonces ya depende del cliente, porque sí hay herramientas que son muy buenas, pero son muy caras. Y digamos, para desarrollos así, BTK o todo eso, pues no tengo la idea ahorita exacta de cuánto cuesta ahorita, pero sí es, digamos, son miles de pesos, ¿no? O sea, no es una cosa que a nivel particular uno pueda adquirir. Ya tiene que ser un proyecto, por ejemplo, de Conacyt o alguna empresa grande, donde ya tienen convenios de rebajas, incluso para diferentes usuarios. Pero para lo básico, casi todo es gratuito actualmente. Ok, muchas gracias, ingeniero. ¿Qué programa nos recomienda para ilustrar nuestros modelos geológicos de algún yacimiento? Bueno, mira, en general, no conozco paquetería así para decirte tal, ¿cómo explicarte? Producto te va a dar esto, ¿no? Yo, no sé, yo llegué a ver algunas cosas por ejemplo, de ArcGIS, llegué a ver algunas cosas, por ejemplo, con QGIS también, para cosas de modelación, ¿no? Y también
hay herramientas, pero esas sí ya son de los que uno se hackea, más bien hace un crack como el IP o el Petrel, que pues obviamente hacen representaciones más bonitas, ¿no? Pero ahorita no me viene a la mente un software así en particular, tendría que buscarlo y mencionárselos en este caso con ustedes, ya hacerles llegar esa información. Gracias, ingeniero. ¿Alguna vez ha trabajado con PSA y Geomatics? No, no. Mira, eso también iba a ser un punto importante de esto. Hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, con MATLAB, con Wolfram, que son herramientas de matemáticas que se programan también. Pero en este caso, en la formación que tenemos, bueno, la que yo tengo y que esa fue la que aprendí, era como que saber qué estábamos haciendo, ¿no? Decir, bueno, vamos a programarlo. Y ese era el reto. Tratar, por eso les decía yo de Python, que si se pueden echar un vistazo sobre eso, van a darse cuenta de todo lo que le pueden sacar a ese lenguaje, porque van a dejar de depender de algoritmos. No estoy en contra de usarlos, ¿eh? Eso no, pero sí decir, a ver, esto lo puedo hacer yo, sí. ¿Qué necesito? Pues un amigo que sepa matemáticas, ¿no? Un matemático. Bueno, pues le hablo a un amigo, un compadre, oye, vamos a ver esto, ¿no? Porque en el ambiente en el que uno está, uno puede fácilmente conseguir, como siempre, gente que está dispuesta a cooperar en una cosa de estas, ¿no? Pero no, yo ese no lo he usado. Bueno, muchas gracias por su participación, ingeniero. A continuación, mi compañera Perla Medina dará lectura de su reconocimiento. Muchas gracias. A continuación haremos la entrega de su reconocimiento. El Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, Ciencias de la Tierra, la UPEC otorga el reconocimiento al ingeniero Javier Becerril Ayala por su brillante ponencia en el evento Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso, titulado Desarrollo de software para geociencias, alcances y perspectivas. El día 17 de febrero del 2021, la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Los esperamos el día de mañana con nuestra última ponencia de este ciclo de conferencias relacionado a vulcanología. Contaremos con la presencia del ingeniero Teófilo Hernández Alcántara, quien nos hablará acerca de los volcanes de México, el peligro y el riesgo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.